Aleluya. Para los que tienen la Biblia, ábranla allí en el capítulo 4. Voy a parafrasear los primeros versículos y es cuando el Señor se encuentra con aquella mujer samaritana y Él tiene sed y le pide de beber. Y la mujer se sorprendió porque no hablaban los judíos y los samaritanos. ¿Cómo me pides a mí agua? El Señor le dice, si tú me pidieras a mí, le invierte la causa. Dice, yo te daría agua de vida eterna, para que nunca más vuelvas a tener sed. Señor, comienza a hablar del pozo. Y el Señor le habla de los maridos que tiene. 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Mire, tenía un buen currículum y el Señor estaba hablando con ella. Le habla de su vida. Solo le relató eso y fue suficiente para que crea que Jesús podía ser algo más que un profeta. Le habla del Mesías y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Revolucionó una vida pidiéndole agua. Lo que no cuesta nada. Fíjense qué notorio que el agua es lo único gratis, salvo cuando uno paga obras sanitarias, y es lo que menos valor tiene, vale menos que cualquier bebida cola, que cualquier jugo, que cualquier vino, que no vale nada, y es lo que más valor tiene en realidad, lo que más necesitamos. En una conversación trivial, una mujer que se ve descubierta, pero que a la vez su corazón le muestra lo que había encontrado, lo que había hallado, y estaba feliz. Y ahora sí, en el capítulo 4, verso 34, en ese tiempo llegan los discípulos y le traen de comer al Señor. Y le dice, come, Señor. Y le llamó la atención que Jesús estaba hablando con una mujer, y más con una samaritana. Pero ninguno se atrevió a decirle, ¿cómo estás hablando con una mujer? Le estabas predicando el Evangelio, pero ninguno se animó a decirle, ¿cómo hablas con ella? Si estas no son las costumbres. Y le traen la comida. Pero dice en el verso 34, les dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente
por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bellísimo todo el cuadro. Si uno pudiese hacer una película, que de hecho la hay, de un pasaje como este, es sin desperdicio. Jesús acercándose a una mujer que tenía una vida muy desordenada. No se acercó a gente ejemplar, se acercó a gente que tenía una vida muy complicada para presentarle el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es que Jesús es Rey y que Él es soberano. Y se lo presenta de tal manera, y me gusta cómo termina todo este pasaje, porque cuando vienen los samaritanos le dicen a la mujer, ya no creemos por tus palabras, habían creído a las palabras de ellas, sino porque ahora lo vemos con nuestros ojos, y verdaderamente es el enviado, es Jesús. Descubren quién eran, y fue majestuoso. Jesús se quedó 2 días en un lugar donde ningún judío quería permanecer porque eran los samaritanos. Trajo tanta luz, y la luz fue manifiesta a través de Jesús. Aquel que justamente cuando comienza el versículo 34 habla de la voluntad de Dios. Claro, los discípulos le insistían, come, tenés que comer. Si ellos habían ido a buscar comida, por eso se quedó Jesús solo ahí. ¿No me das de beber? Y ahí comenzó a transmitir absolutamente todo lo que tenía en su corazón. Comenzó a volcar el recipiente. Es que cada uno de nosotros somos un recipiente. Los más grandes se acordarán cuando años antes, muchos años atrás, se acostumbraba a juntar el agua de lluvia. ¿Se acuerdan? Se juntaba el agua de lluvia. Algunas decían que servía para lavar el cabello. A mí mucho resultado no me ha dado. Pero servía y dejaba el pelo bien, decían, ¿no? Otras usan el agua para el radiador de vehículos y así sucesivamente, para montones de cosas. Queda un agua preciosa. Bueno, así como se usaba ese recipiente, esa agua, que es el ejemplo que me viene a la cabeza, es lo mismo Jesús, derramando lo que Él tenía dentro de sí, aun cuando tenía sed, aun cuando tenía hambre, aun cuando estaba cansado. La voluntad de Dios era el hacer la voluntad de Dios. ¡Qué definición! Hasta que acabe. No, pero comé. No. Primero voy a hacer la voluntad de Dios hasta que termine. Algo fundamental en todos nosotros, porque así como fue fundamental en Jesús, es fundamental en nosotros el hacer la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. La vida se va muy rápido, muy rápido. Los días pasan rápidos, los meses pasan rápidos. Ayer parece que fue mi cumpleaños y ya es mañana. Dice, qué cosa, qué rápido, ¿cómo puede ser? ¿No se da cuenta usted que ya estamos fin de agosto y que en cualquier momento estamos festejando la Navidad y Año Nuevo? Tremendo. Y después de determinada edad, los días pasan más rápidos. Cuando se es niño, se quiere ser joven. Cuando se es joven, se quiere ser joven, madurito, pero ahí que quede. Y cuando uno pasa
determinada cantidad de años. Los días pasan volando. Por lo tanto, la forma que uno tiene que administrar esto, y en esa administración de nuestros días tenemos que poner siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Cuando recién oraba por mí Nelson, él mencionaba que él acabe la carrera, que tenga que acabar. Qué interesante. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo que produce un verdadero gozo y una verdadera alegría y algo que completa nuestra vida. Esto uno lo ve a lo largo de las Escrituras y lo ve en el Antiguo Testamento y lo ve en el Nuevo Testamento. Yo hace poco prediqué, días pasados, creo el domingo o el otro miércoles, sobre Elías. Elías tuvo que cumplir la voluntad de Dios aun cuando él se quería morir porque no habían quedado profetas, decía él. Jezabel lo buscaba para matar. Y él dice, tenés que reconocer a aquel como rey de Siria, aquel como rey de Israel, y a Eliseo lo tenés que reconocer al lado tuyo y será profeta en tu lugar. Era la voluntad de Dios. Era el hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que la cristiandad toda puede llegar a experimentar simplemente preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Saben? Hay mucha gente que a veces dice, yo quiero hacer algo para el Señor y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Y la verdad que, ¿cómo puede ser que? Preguntarle al Señor, pero si levantás la cabeza, vas a ver que todo lo que está sembrado está blanco, está listo para recoger. Y a veces uno dice, y no sé cuál es tu voluntad. Y hay miles que se están perdiendo. Miles que no les llegó el Evangelio. Miles que están para ser recogidos como aquellos frutos y no hay quien los recoja. Y si no hay miles, hay en quien se puede y se debe sembrar la palabra. Usted sabe que hay gente que se le predica el Evangelio y no responde de una manera inmediata, pero ya la semilla está sembrada. Y en algún momento de la vida, esa espiga crecerá y va a ser cegada por otro. Uno es el que siembra y otro es el que recoge. Pero no hay nadie que deba decir, no sé qué hacer para el Señor. Yo tengo muchos colegas, lo he mencionado alguna vez, que alguien llega a su iglesia y hay gente que sostiene que para que la gente se quede en las iglesias, tienen que hacer algo. Entonces yo tengo amigos que le dicen, venga, vino, lo necesito como para esto. Uy, mire, lo necesito para que prepare la cena del Señor. Uy, mire, lo necesito para que barra acá. Mire, lo necesito para que suba el volumen. Mire, lo necesito para que esté de portero. Lo necesito para que... Y la gente se siente enseguida toda ocupada. Y yo tengo otra teoría. Y la teoría que tengo es que a mí me interesa, no que usted se sienta ocupada por una tarea que yo le dé acá, sino que a mí lo que me interesa es que usted se encuentre con el Señor en este lugar. Y que cuando usted salga de este lugar, predique a Cristo. Y cuando salga puertas afuera, se puede encontrar con alguien al que le diga, no sabés qué culto más hermoso que le hemos dado a nuestro Señor. No sabés qué palabra preciosa. No sabés qué hermoso esto, y no sabés el amor de los hermanos, y no sabés aquello, y no sabés... Venite. No, a que vengas a hacer algo, que les puedo asegurar que hay miles de cosas para hacer. Tenemos para pintar, tenemos para limpiar, tenemos cosas para ordenar.
dígame usted que está dispuesto y le doy una lista para hacer de cosas de acá que no le va a alcanzar el tiempo. Se lo puedo asegurar. Pero a mí lo que me interesa es que usted se encuentre con el Señor. Si ese amor no está solidificado en el corazón de las vidas, van a ser vidas endebles. Que va a venir a la iglesia, alguno va a venir a la iglesia por inercia. No, vine porque acompañé a fulano, porque acompañé a mengano. Esto a todos alguna vez nos pasó. A todos nos pasó alguna vez algo de esto. Haber ido a la iglesia acompañando a mamá o a una hermana o a lo que sea para no quedarnos solos en casa. Si nosotros no nos encontramos con el Señor, no volveremos. Ahora, si fuimos al lugar donde nos encontramos con el Señor, no nos vamos más. Jesús le pidió agua, hermano. Lo más elemental. Y les enseñó a los discípulos que lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Por ahí tenemos que dejar de pedirle tanto al Señor. Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello otro. Y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? O más específico, Señor, ¿a quién querés que le vaya a hablar? Yo le hablaba del Señor a un amigo hace unos días, pocos días. Y él se reía, me dice, sí, yo en algún momento, antes de morirme, voy a creer en el Señor. Y yo dije, ¿y cuándo llegará tu día? Mirá si llega mañana. Como aquel, y le conté aquel episodio donde el Señor le dice a aquel que había juntado tantos graneros y dijo, veré cuánto tengo, ahora lo voy a disfrutar. Y el Señor le dijo, no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Y esto es verdad, no es para atemorizar a la gente, es verdad, pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? A preguntarle, animarse a ese paso que muchas veces uno tiene miedo por lo que el Señor le puede decir. Porque a alguno el Señor le puede exigir algo, o le puede pedir más fidelidad en algo, o le puede pedir más compromiso en algo, o le puede pedir, o el Señor te puede decir, ¿cómo estás en esta área? ¿Y en esta otra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No habrá que ajustarlo eso? ¿No habrá que reverlo? ¿No habrá que...? Y a veces se tiene miedo. Entonces a veces es preferible no conocerlo. Pero esto es parte también de la vida diaria y de la vida espiritual. Es parte. Y es maravilloso que sea parte. La iglesia, hablo como iglesia, y también a muchos individuos, muchas veces han dado o hemos dado pasos muy firmes en determinadas cosas, pero antes de dar esos pasos, le tenés que preguntar al Señor, Señor, ¿y cómo? Señor, ¿bien? Sí, adelante. Cuando uno ve la vida de Abraham, que Abraham era el padre de la fe, fue el padre de la fe porque sabía lo que era la voluntad de Dios. Y él lo hacía. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, dejó la familia y él estaba bárbaro y se fue, no porque odiaba a la familia, amaba a la familia, quería a la familia, pero el hacer la voluntad de Dios era algo que no tiene precio.
Y a veces hacer la voluntad de Dios va contra la corriente, como aquel pez que nada contra la corriente para ir a poner los huevitos del otro lado. Tiene que nadar contra la corriente. Realidades bíblicas. El Señor les hablaba de hacer la voluntad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los campos están blancos para la siega. Hermano, yo le quiero dar un consejo. Meta al Señor hasta cuando vaya a comprar el diario, porque hay una necesidad imperiosa. Y hay muchos que ya fueron sembrados sus corazones, solo hay que recogerlos, solo hay que invitarlos. ¿Pero a qué? ¿Invitarlos a qué? No, venite que vamos a jugar al ping-pong, vení que vamos a hacer... No, venite, quiero invitar a tener un encuentro con el Señor. No, vení que la música suena linda. No, vení que el pastor es re piola. Ahí ya le mostré los años, ¿no? No, vení porque... No. Vení a conocer al Señor, que hay mucho por conocer. Vení. Tiempo de lanzarse. El Señor solo sembró en una mujer samaritana que le sembró tan bien que esa mujer trajo a todos los samaritanos que estaban ahí. Ya no creemos por lo que vos dijiste, sino porque lo vemos a Jesús y realmente es el Mesías. ¡Quédate, Señor! Y el Señor se quedó 2 días, suficiente para hacer maravillas. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y dice, yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. 2 cosas quiero decir. Estamos, si alguno no termina de saberlo, estamos en las labores del Señor. Así como las Escrituras hablaba de los profetas, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, hoy los que estamos en eminencia somos nosotros, pero porque estamos vivos. El día que descansemos, ya se leerá aquel texto del libro de Apocalipsis, ¿no? Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras dejarán de trabajar, pero sus obras con ellos siguen. ¿Entiende lo que dijo? Se murieron, nos morimos, descansamos, pero nuestras obras seguirán. Yo muchas veces medito en esto y muchas cosas que hemos hecho a lo largo de la vida, nuestra vida pública y bíblica, hay cosas que el día que partamos de la tierra, algunos la recordarán, otros no, quedarán las semillas y pasarán las generaciones y la realidad que pasa una generación y otra, y ya no se acuerdan de hombres, salvo hombres que han escrito grandes libros y por ahí nomás. Si yo le pregunto cuántos conocen a Scott, y alguno me dirá, no sé ni quién es, un teólogo, como tantos otros, o predicadores. Sin embargo, no estamos queriendo dejar marcas para que nos recuerden. No, yo quiero que el que me recuerde sea el Señor, que el día que esté en la presencia del Señor, Él me pueda decir, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero, entiende, no será la hiperactividad, aunque voy a sumar muchas hiperactividades. No es la hiperactividad la que nos da vida. La que nos da vida es la presencia del Señor. La que nos da vida es la presencia del Señor.
Podemos hacer té para mujeres y hombres mayores de determinada edad y qué lindo, y van a venir mucha gente. ¿Y saben qué va a ocurrir? Van a venir gente a esos té que después ni vienen a los cultos. ¿Saben por qué? Porque es la actividad lo que suma. Vamos a hacer otra actividad para que vengan jóvenes y vamos a poner a jugar al ping-pong, podremos comprar hasta... pero cuando vienen al culto después los vemos así, cruzados de brazos, no entienden nada, porque no se encontraron con el Señor. Y sin vueltas. Es encontrarse con el Señor. Si uno no se encuentra con el Señor, hay vaivenes luego en la vida espiritual. Un tiempo voy, un tiempo no voy, dejo, me congrego, aún vengo, dejo, me congrego. Para un limpia parabrisa de auto, tucu, 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 tucu. Y lo que tiene que haber es un direccionamiento hacia la presencia del Señor. Es la iglesia que tiene que cegar lo que está ya para recoger, pero a la vez tiene que sembrar para las futuras generaciones. ¿No vieron los que están sembrando árboles? Hay mucha gente que se dedica a sembrar árboles que nunca en su vida los van a ver crecidos, porque los verán crecidos dentro de 40, 50, 60 años. Los sembraron esos árboles para otras generaciones. Es que los árboles sirven para el oxígeno de la tierra. Bueno, es sembrar vida para las próximas generaciones. Predicar el Evangelio es eso. Tirar semillas, poner semillas, para que otros en el futuro puedan recogerlos. La palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y de esto se trata, esto es el testimonio. El testimonio. Antes se usaba mucho, donde decía, voy a testificar al Señor. Creo que es tiempo de volver a aquello que se hacía hace mucho tiempo. Testificar del Señor. Miren, testificar del Señor es buscar la vuelta para que cualquiera que esté hablando con vos de lo que sea, de algo político, de algo social, de algo económico, de ecología, de sociología, de lo que sea, darle la vuelta para hablarle del Señor. Porque no hay vuelta. No hay otra cosa. O no nos damos cuenta, solamente miremos los noticieros y démonos cuenta que el Señor lo es todo. El Señor lo es todo. Hablarle del Señor porque hemos entrado en sus labores. Estamos en sus labores. Estamos en sus labores. Y la actividad principal que este lugar, que esta iglesia tiene, son los cultos. Es la actividad principal, porque es el lugar donde vamos a exaltar a nuestro Dios. No hay otra actividad que supere a esta. No la hay. Por eso la responsabilidad de quienes dirigen cultos, buscar al Señor, buscar la guía del Señor, encontrarnos con el Señor. Algo fundamental, algo principal, algo que marca nuestras vidas. Pues cuando nos encontramos con el Señor, algo ocurre en nuestra vida que es lo que nos hace permanecer en Él. A mí no me hace permanecer en este lugar. Yo lo quiero mucho a Luis, lo quiero a Diego, lo quiero a Nelson, la quiero a Norma. Los amo, hermanos, soy un amante de la iglesia. Pero a mí no me hace permanecer en mi lugar mi amor por ustedes. Me hace permanecer en este lugar mi amor por Dios. Mi amor por Dios. No hay nada que alcance eso, no hay nada que supere eso. Y un segundo punto, cuando Jesús se encuentra
con una mujer cananea que tenía una hija que estaba endemoniada. Y va y le dice, le pide ayuda al Señor y le dice, mirá, necesito tu ayuda. Mi hija está endemoniada, la he llevado a los médicos, nadie la puede liberar, nadie la puede sacar de esto. Y el Señor la mira y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! ¿Sabe lo que el Señor te diga eso? La miró, claro, era cananea. Yo soy para llevar el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo, yo estoy para ayudar a los judíos. Eso estaba diciendo Jesús. Y la mujer le dice, Señor, perdóname, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le pegó y dijo, no he encontrado, esto no lo he encontrado en ningún lugar. Tremendo. No lo vi nunca, no lo encontré nunca. Y le dijo, ve en paz, volvé a tu casa. Y cuando volvió a la casa, encontró a su hija sana, liberada. Y acá es la segunda parte de lo que les quiero mencionar. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, hay mucha persona que se ha sembrado el Evangelio y que no se recogió el fruto. Pero hay muchos creyentes que han tomado distancia del Señor. Las causas pueden ser muchísimas, porque se enfrió el primer amor, porque nunca tuvieron un encuentro con el Señor, porque no se llevaron bien con un hermano y se fueron porque no se sintieron cómodos, porque hablo en general, de la iglesia en general, no hablo de la nuestra y no escapamos a todas las demás. No les gustó lo que había en la iglesia, quedaron heridos, fueron maltratados, cantidad de causas. Pero son hermanos que así como tomaron distancia, no dejaron de ser hijos de Dios, pero que tienen que congregarse. Congregarse es algo necesario y fundamental. Quien no se congregue, hermanos, se está perdiendo el gran banquete de la comunión entre los hermanos y lo más importante, de glorificar el nombre de Dios en esa comunión entre nosotros. Y de crecer. En la iglesia se crece. En cualquier congregación, por más mala que sea o más malo que sea el pastor, se crece. Siempre. Es algo que la iglesia tiene que tener en la mira. Los campos están blancos. Por gente que va a venir por primera vez o que va a ir por primera vez a una iglesia, o por creyentes que volverán a congregarse. Pero hay que poner la mirada en el Señor y ahí. En el Señor y ahí. Una vez un cura, hace muchos años, habíamos tenido una conversación, un hombre muy conocido, era el padre Farinello, alguna vez lo han escuchado ustedes en la televisión, él ya falleció. El padre Farinello, un día tuve una conversación con él, era de allí de Quilmes, y él me decía, él estaba muy cerca, a una cuadra del lugar en la iglesia donde yo iba, que era la iglesia madre, la iglesia de Quilmes, estaba en calle Moreno, y nuestra iglesia estaba en una planta alta y la iglesia de él estaba en una planta baja. Y nuestra iglesia era una iglesia
de unas 100, 120 personas, pero era muy bochinchera. Cantábamos, hermano, alabábamos al Señor, danzábamos en la iglesia. Y un día, los hermanos, los feligreses del cura, le decían, miren el ruido que hacen aquellos hermanos. Y el curita los llamaba, el cura Farinello los llamaba y los sacaba a su congregación afuera a la vereda y les decía, miren, aprendan de nuestros hermanos los evangélicos, decía. Así se alaba a Dios, les decía. Y nosotros abríamos la ventana porque en verano hacía un calor ahí, verano en Quilmes, 30 y pico de grados, una humedad de locos. Y alabamos al Señor. Y un día fuimos a tener una conversación con él. Y él me decía una gran verdad. Me decía, mira, Abel, me decía, la cruz tiene dos palos, uno vertical y uno horizontal. Uno vertical y el otro horizontal. Uno vertical que te lleva a Dios y el horizontal que te lleva a los pares, a la gente. Y me dijo estas palabras, ustedes con el palo vertical, yo me saco el sombrero porque tenemos que aprender de ustedes. La forma en que ustedes alaban a Dios, la forma en que ustedes hablan de Dios, es majestuoso. Y me mira y me dice, pero ustedes tienen que aprender del palo horizontal. Que el palo horizontal es todo lo que tiene relación con el prójimo. Y es verdad, es verdad. Nosotros podemos y queremos y debemos encontrarnos con el Señor en este lugar, en este palo vertical de la cruz que está acá y que nos lleva al Señor y que le glorificamos y alabamos y oramos en público y no tenemos problema y leemos las Escrituras porque hay algo que caracteriza a la iglesia evangélica por ahí más que otros que leemos las Escrituras, leemos. Lee usted las Escrituras, no me deja mal con lo que estoy diciendo, ¿no? Leemos, la Biblia marcada. Y usted ve a otro y le dice, abrí la Biblia en el libro de Jeremías y te dicen, ¿qué libro? Pues no tienen ni idea de las Escrituras. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender del famoso, de la cruz, ese palo horizontal. Y en este palo horizontal, yo no sé si tenemos que aprender o no, pero yo que soy el pastor de este lugar, le digo, hermanos, hagámonos cargo de esto. Tenemos que predicar el Evangelio. Por todos lados. Por todos lados. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Hay necesidad de hablar del Señor. Hay algunos de ustedes que tienen una facilidad para hablar del Señor y invitan a hermanos y vienen y tienen una facilidad. Y otros no. A otros les cuesta más. Bueno, es parte de lo que es la voluntad de Dios, diciéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y ayúdame a cumplirla, ayúdame a predicar el Evangelio, ayúdame a hablar de ti, ayúdame a hacer la sal y luz de lo que hablan las Escrituras, porque hay tantos que te necesitan, hay hambre, hay sed del Señor, hay gente que está buscando una dirección y no la encuentra, porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor, todo cambia, hermano. Hay hermanos que se han alejado del camino del Señor y que yo los menciono como las ovejas perdidas de las casas de Israel, y el problema es que nunca han tenido un encuentro con el Señor. Yo se los dije, no hace mucho, en una oportunidad me lo dijo un joven, le insistía, ¿por qué no venís, hermano? Cuando me dijo, ¿sabes qué pasa? Dijo que yo nunca tuve un encuentro con el Señor. Había una canción que decía, yo te busco, yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. El que busca halla, el que busca encuentra. El único que va a saciar las vidas es el Señor. No hay ningún otro que pueda saciar la vida. No va a saciar la vida un deporte, no va a saciar la vida un amor, no va a saciar la vida nada. El único que sacia una vida es el Señor.
que podamos animarnos a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué querés que haga? Y termino diciendo lo que dijo David en el Salmo 40, en el verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios es lo que me va a agradar. Y que la ley, es decir, la palabra de Dios, que esté en mi corazón. ¿Qué es que esté en mi corazón? Que la recuerde, que la ponga en práctica en cada cosa la pueda poner en práctica, en cada cosa. Ponerla en práctica. Esto es ser un buen creyente. Que sea algo dulce, algo grato, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando está definida en una vida y una la capta, no puede dar más vuelta. No puede dar más vuelta. Si el Señor te pide algo, no des vuelta. No des vuelta. Anímate a preguntarle, Señor, ¿qué querés que haga? El Señor habla. Hay que afinar el oído, porque el Señor habla. Es maravilloso. Es maravilloso. Aquella mujer samaritana lo encontró con un hombre que solo le pidió agua para beber. Si yo les preguntara el testimonio a algunos de ustedes de cómo terminaron en el camino del Señor, algunos porque fueron a una iglesia y estaban aburridos, y fueron a un lugar y se encontraron con el Señor, otros porque les predicó un amigo, otros porque tuvieron una enfermedad y por la enfermedad se acercaron al Señor, otros porque tuvieron carencia de padres, otros no tenían ningún problema, tenían y tienen amigos por todos lados, pero cayeron en un lugar y se encontraron con el Señor y se dieron cuenta que ese era el camino. Se dieron cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y bastó. Hay algunos hermanos que solo le dijeron, Jesús murió por vos en una cruz y te compró con su sacrificio. Y alguien le relató el famoso Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y fue suficiente para que nunca más se aparten del camino del Señor. ¿Qué es lo que te tiene, y lo digo entre comillas, qué te tiene atado, atada al Señor? Si ustedes me dicen, si yo me siento atado al Señor, yo me siento atado al Señor. Porque me sedujo con cuerdas de amor. Como dice las Escrituras. Él me llamó con cuerdas de amor. Puso allí y comenzó a traerme. Me di cuenta que perdonó mis pecados, que yo era un miserable, que no lo merecía. Pero me di cuenta que me lavó, que me hizo su hijo, que me dio responsabilidades, y yo sé cuál es su voluntad. ¿Lo sabés vos? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Amén? Amén. Te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos.